Este programa es presentado por Tigo. Cobertura Tigo. 17 departamentos. Una señal que nos une. Radio Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos, un domingo más en sus hogares. Señor Marcos Rizuela, ¿cómo estaba? No comparto con usted, mi compadre. Ah, No, bueno, es está un bien, domingo está más, es un domingo especial, homenaje a mi compadre, mi compañero Juan Cancio Barreto en Guarambaré. Ah, sí. Y hoy vamos a tener una peña espectacular entre amigos. O sea que la gente que nos ve, ya comienza el homenaje para vos, mi querido. ¿Ya comenzó compadre. la farra? No, para nuestra audiencia que no va a estar en Guarambaré, también el homenaje, ellos, para el grande del requinto, mi compadre Juan Cancio Barreto. Es así, compañeros. Oye, ahorita aumento de sueldo. No, Haniri. A pijama. Aquí Tenemos una peña especial hoy. Sí. Vamos a comenzar con niñas que por primera vez nos visitan. Vanessa Franco, María Ruth Franco. ¿Ustedes son las hermanas Franco? Así mismo. Ah, ya me parecía. Y el profesor Marcelo Ortiz en la guitarra. ¿Y después? De Ciudad del Este, algo especial. La presencia de Mario Tesorín Gómez, nuestro amigo de juventud, compañero de muchas guitarreadas. Mario, bienvenido, compañero. Y luego algo especial porque también por primera vez Tiago Maelo, requinto especial para Entre Amigos, algo excepcional. Compadre, hasta acá yo voy a presentar, este Juan de Apoimía, No, vos sos el presentador, metele nomás. Bueno, Y estoy ida. Víctor y Luis. Ay, por Dios. Víctor, Hugo Valdés, Luis Duarte. Los Lopis. Compañeros. Aupelañan de... Los Lopis. Miriam Beatriz, reina. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Y los churros que te acompañan? No, uno nomás. Acá está Rolando Rodas. R. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Y un hombre múltiple, Ceseo en los teclados. Exactamente, Ceseo. Teclado en off. Teclado en off. Teclado en off. Valga la aclaración. Compadre, comenzar la peña. No por ser homenaje ahora, Uredita este día. ¿De dónde se inicia? Miriam, doña Miriam Martínez, comenzamos. Dale, R. Con mucho gusto, entonces, con esta canción de Teodoro S. Mongelos y Toledo Núñez, que dice así. Cuñata, miro, me
Luis Duarte. ¿Cómo está, señor Luis? Señor Víctor. ¿Qué tal? Bueno, el Don conjunto. Cancio? Sí, señor. Ahora, Ariel Román y su dúo y su conjunto. Cantáis. Hej björnarna mitään la Don Cancio. Oye, ellos se van a hacer usted. Da ille. Ya me pongo tu increíble. Bueno. O mi invita dice, nieto mío, los abuelos, yo se me da. Como aña capetana, aña camañán de bojoma. ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? ¿Qué? Por andaba por el 90 ahí con, ¿te acuerdas con Tito? Con Tito. Por Alto Paraná. Men, allá cerca de Curecuama. Chiquitito ahora. ¿Añeteco? ¿Qué hace? ¿Por qué te reí? ¿Es un barrio? No. Eso. Bueno, música, señores. Ariel. Vino tu dúo, ¿eh? Agárrense las manos. Una canción romántica. Yo siento que me provoca, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo, y casi puedo tocarte como una fruta madura. Que voy a amarte más allá de la locura. Voy a comerte el corazón a besos, al recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra voz, suave y gota a gota, voy a emborrachar de pasión. Voy a comerte el corazón al recorrer sin límites tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de pasión. Ahora te sueltas el pelo, y así descansa camina. Voy a morder el suelo, pues quiero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido, una flor por el suelo. No existe nada prohibido entre la tierra y el cielo. Voy a comerte el corazón a besos, al recorrer sin límites tu cuerpo.
situación. Ah, bien, qué buena. Lindo dúo, Ariel, ¿eh? ¿Dónde lo conseguiste? Por el mundo. Es tan lindo Profesor cantar en Mario Gómez, gran maestro. Maestrísimo. Oye, me con esto, Pascual. Este es Alto Paraná también, Iván. Sí. ¿Cuántos años tiene? Acaba de cumplir 10 años hace una semana y me dijo hace un año que quería tocar requinto. Y estamos ahora, después de aproximadamente 11 meses, y va a tocar un poco de requinto para la gran audiencia. Y en homenaje a vos quiere tocar este tema que dice así. ¿Qué cosa? Espera. Muy bien. Entonces, 11 meses, va a repetir la misma cosa que dijo. Porque eso está en el libreto. bueno, está en el libreto. Entonces, Tiago está llevando el requinto por 11 meses y un día me comentó que oyó hablar de Maelo mucho y dice, yo voy a ser como mi tío Maelo. Y estudia en el Colegio del Redentor, que es de la familia. Pasó al 5º grado y acaba de cumplir 10 añitos. Entonces, en homenaje a ese movimiento que se está haciendo en favor y al nombre del grande, nuestro compadre Juan Cancio, quiere tocar esta guarania. Entonces, Tiago Maelo, desde hoy, Tiago Maelo Aranda, porque adquirió el nombre de Maelo. Nombre artístico. Nombre artístico porque él nació un día 13 de noviembre y Maelo falleció hace 20 años, o sea, hizo 20 años el 13 de noviembre pasado. En homenaje a Y él. hoy le preguntó de venir a la mamá, ¿por qué no me pusiste como nombre Maelo? Y yo. Entonces ahí nació hoy Y lo bautizamos entre amigos hoy, Tiago Maelo. Dale, Muy bien. dale, Mario.
categoría. Las hermanas Franco, Vanessa, María Ruth, ¿qué van a cantar? ¿Quién canta, Vanessa? Nosotros cantamos solistas, o sea, ella canta aparte y yo aparte. Sí. Qué bueno. Voy a comenzar una polka litoraleña, así mismo, de los 4 de Córdoba. Se titula La Oma. Entonces, para toda mi gente. Adelante. La Oma es una mujer de 70 y pico de años. Vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo. Tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalao, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volante, un arao y el paisaje de su chaco. La Oma es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. Que sola que está la Oma, pero ella no piensa en nada. ¿Cómo pensar en la muerte si la Oma es como nada? En su ranchito de barro calienta leña su pava, conversa con un lorito que es con el único que habla. Hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalao, con quebracho colorado, lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo, una volante, un arao y el paisaje de su chaco. La Oma es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz, con poco digamos que es mejor, con nada. La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana. La Oma es una mujer de 70 y pico de Bien. Linda alemana, la Oma. Los 4 de Córdoba. Había un paraguayo, Marco Bonello, o hijo de paraguayo. Sí, señor. ¿Cómo era el apellido? No me acuerdo. Realmente. Sí. Amigos nuestros también. Volvemos en un momento. ¡Aplauden! Los muchachos, Pedro Sánchez. ¡Sigan los aplausos! Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos. Vanessa, ¿vas a cantar vos ahora? Bueno, ¿qué tema vas a cantar? ¿Quieres pararte? Cucurrucu, cupaloma. ¿Cuántos años tenés? 10 años. Ay, chivate, te digo. Y es más alto que nuestro requinto. Increíble. Bueno. Dice que por las noches no más se le iba puro llorar. Dice que no comía, no más se le iba
Buena, María. Compadre. Le damos la bienvenida a la gente Pedro Juan Caballero. Gracias. Bueno, ahora vamos a cantar una música. Miriam. Antes de cantar, mi compadre, ¿Por qué, Pico? quiero saber, ¿quieres tener un smartphone en no? Ahora estás chucande. No me interrumpas a miliciades. ¿Quieres tener un smartphone? Entonces no te pierdas porque, digo, tiene una nueva promoción. Sortea un Samsung Galaxy S2 por hora. Sé inteligente y aunque no sea inteligente, envía Tigo al 2012. Tener un smartphone te hace más smart. Te hace. Y te hace. Va, es para irse, vea, compadre, y pega adelante. Galaxy, vago. Sí, señor. ¿Eh? Ah, Galaxy. Sí. Ah, no es Galaxy. No, la Galaxy. Sí. Te hace más Miriam, smart, más importante. Canta una música, por favor. Miriam. Bueno, una música entonces. Dale, RR. RR. Ahora voy a aprovechar justamente la presencia acá de RR, Rolando Rodas, con su guitarra también. Y vamos a cantar una canción de don Ireneo Ojeda Aquino y Heriberto Robles. Siempre te espero. ¡Hola, Ariel! Pequeño sobresalto
nuestro nido, Sheipe pero Haro. Desconsolado de pone que canta a mí cuando mucho es volar hay canguiro de temor regresar a nuestro nido Sheipe pero Haro cuando mucho hayas volar hay canguiro de temor regresar a nuestro nido Sheipe pero Señores, aclaramos una cosa. Antes del corte, Miriam Beatriz tiene su... está con Rolando, está con la guitarra. También está con Ceseu en el piano, que es nuestro sonista. Pero a él no le enfocamos la cara porque faltó maquillaje. Volvemos en un momento. De la familia, le tenemos ahora al señor Ramón Vargas, organizador de la excursión patriótica La Ruta de Emiliano. ¿Puede explicarnos algo? Ramoncito, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Cancio. Mi respeto a Marcos, saluda a los señores músicos. Y bueno, es la última excursión patriótica del año. Dimos por llamar La Ruta de Emiliano o Emiliano Rapé, donde vamos detrás de las huellas de Emiliano R. Fernández. Para el próximo fin de semana, el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de diciembre, donde vamos a estar recorriendo distintos lugares de nuestra geografía donde Emiliano R. Fernández compuso y escribió sus más lindos versos. Básicamente nos va a estar acompañando el último hijo sobreviviente de Emiliano, don Norberto Fernández Ayala, un señor de 85 años, pero con el corazón de un joven de 18, básicamente. Invitamos a todos los interesados, van a haber guías históricos, músicos que nos van a estar acompañando. ¿Dónde va a ser eso? Y vamos a estar recorriendo desde Guarambaré. ¿Ya comenzó? No, para el próximo fin de semana. Ya. O sea que cada fin de semana van a estar en diferentes lugares. No. Para este próximo fin de semana tenemos todo el periplo que comprende desde Guarambaré, Nehuizunú, pasando por Itá, Zapucay, Caballero Pueblo, Félix Pérez Cardoso, Santaní. De ahí para ir hasta Santaní, luego... ¿Todo en un día? ¿2 días? En 2 días, en 3 días, ya. 2 noches. Sí. 2 noches. Excelente. Culminamos el primer día de excursión en San Pedro de Comandillú para luego ir el día sábado 3 con destino a Cerro Corá, en el departamento de Mambay, y de ahí hasta Concepción, donde tenemos nuestra segunda noche de hotel. Y el día domingo, ya saliendo de Concepción, ya con destino hasta los campos en Anagua, en el Chaco. Qué donde, vamos a decir, en honor a los campos de Anagua, escribió 13 Tuyuti. Qué bueno, qué bueno. Y el apoyo de la gente de los distintos municipios que están apoyando. Así mismo, en el caso de... Eso es lo importante. En el caso de la Dirección de Cultura y la Intendencia Municipal de Guarambaré, como así también la Intendencia de Caballero, del pueblo Caballero, como así en Félix Pérez Cardoso, una delegación cultural. En Santaní también la Junta Municipal nos va a estar recibiendo. Eso es muy importante. Y distintas delegaciones culturales en San Pedro de Comandillú como en Concepción también. Excelente, excelente.
a Dios gracias. Y Muy bien. invitamos a todos a los amantes de la historia y a los amantes de la música para participar el próximo fin de semana y los contactos a Finantur Turismo Histórico. Excelentísimo. Gracias, Ramón, por venir, por darnos esta visita y por sobre todas las cosas, por decir esto que está recordándole al grande don Emiliano R. Fernández. Considerando que es el año de Emiliano. Fantástico. Todos los años va a ser de Emiliano. Acá en nuestro país, por lo menos, siempre va a ser. Así sea. Milciades. Tenemos los amigos de Pedro Juan. Milciades y sus amigos. Sí. ¿Será que Milciades ahorita tiene amigos, Nagüero? Sí, No. Luis Ramírez y Marcial Rodríguez son sus amigos. Yo pensé mucho. No me diga, cuando yo vine, antes de venir yo decía, voy a poner Milciades y sus amigos. Yo lo invité a hacer una invitación, ya venimos por la peña entre amigos. Y cuando de venida yo estaba pensando, está ya que se ve Marcial. ¿Será que vale la pena poner Milciades y sus amigos? Bueno, y otra cosa también que me hizo sufrir. Este día a ver la ayuda. Vamos a ver, está la gente dice, qué placer volver a verte, dice. Haciendo que me habla, diga, tú hiciste igualmente. Sí, diga tú. Bueno, vamos a tocar un chamamé que justamente compuso acá Marcial Argelino Rodríguez. Qué cariño que tienen, Flor Bellavista. Juan se está aprovechando y voy a mandar un saludo allá a Pedro Juan Caballero, a Bellavista Norte, y a mi hija, que es tu sobrina, va a ser cumpleaños ahora el 7. Muchas felicidades para ella. Milciades y sus amigos.
felicidades. Sí, y Chuco. Volvemos en un momento. Un momento, por favor. El canal de la familia Las Peñas entre amigos. Víctor, música, Señor. maestro, ¿verdad? A ver, antes quisiéramos anunciar que este martes... el tema del concierto. ¿Cuándo va a ser en el Teatro Sí, Municipal? En el Teatro Municipal de San Lorenzo, este martes a las 9 de la noche. Vamos a tener como artista invitado Los Ojeda. Y vamos a estar grabando en cuatro cámaras para HD, para videoclip, para video, para DVD después, ¿no?, del concierto. Así que invitamos a todas las personas que puedan asistir a este. Para nosotros es importante porque es nuestra presentación oficial, digamos, del dúo Víctor y Luis. Y va a quedar un material de recuerdo de este gran concierto que estamos ¿Y organizando. Ariel se va también con ustedes? Ariel va a estar también, vamos a tener varias sorpresas esa noche, como musicalmente. Qué bueno. Así es que queremos hacer esta... y queremos mandar saludos a la esposa de Ariel, que está de cumpleaños, a Ana. Beso para ella. En realidad es... Ana le responde ahí. Nuestro primer aniversario Aniversario de matrimonio. Tu corazón no te... Pero lo mismo nomás, igual. ¿Y tu corazón qué tal está, Adri? Opere por Sí. Mostrame por tu corazón. Opere por ahí. Cancio, queremos hacer esta canción, tema propio que se llama Tierra Paraguaya. Así es que... Adelante. Tierra paraguaya, rumor de arrieros mansos que luchan con azar en pos de la labranza. Tierra campesina, de mujeres luchadoras, de mujeres residentas, de mujeres más sumisas. Tierra arrebatada por dos guerras no deseadas, sus vecinos más tiranos despojaron la nación, pero tu singular raza se defiende con plegarias. Esta tierra que tanto amo con orgullo y corazón. Venga, Zapata. Gobierno generoso con el Paraná caudaloso, mientras el pueblo sufría, gobernantes regalaban su energía. Raza guaraní, heredamos la nobleza, esa garra con firmeza y la lengua más sutil. De la India el más gigante, acariciando los océanos reducidos hasta el centro, volveremos a ser grandes. Tierra arrebatada por dos guerras no deseadas, sus vecinos más tiranos despojaron la nación, pero tu singular raza se defiende con plegarias. Esta tierra que tanto amo con orgullo y corazón. Eso es mi Paraguay. Excelente. Tiago. ¿Hey? ¿Hay un llamado?
Hola. Hola. Gabino. Señor Juan Cancio Barreto. Señor servidor. Bate con la Estamos Farra. estamos llamando acá del local del Teniente Fariña. Sí. Impresionante vacancia el movimiento. En serio, qué suerte. Lo que yo te recomiendo es que no coman para venir. No, para perdé, ahorrar- cuidado. Para ahorrar lugar. Ah, en serio, mucha gente. Ya hay mucha gente, Gabino. Sí, mucha gente, vacancia, impresionante de todo el territorio. Acá te paso con uno de los presentadores que te van a indicar mejor. Hola Juan Cancio, un afectuoso saludo para dos hermanos. Yo soy Alcide Villajoa, que voy a tener Alcide. el privilegio de compartir con ustedes esta hermosa fiesta. Como ya decía acá Gabino, es impresionante la cantidad de gente que está llegando desde todo el territorio adiós, paraguayo gracias. para rendir un merecido homenaje a uno de los más grandes exponentes de nuestra música con su requinto, que se llama Juan Cancio Barreto, mi querido amigo. Y como ya decía Gabino, por favor, ahorren lugar porque acá tenemos de todo para compartir con ustedes, asado, comida, una variedad de comida típica impresionante también para todos quienes quieran, por supuesto, acercarse aquí a saborear el rico almuerzo paraguayo y escuchar lo mejor que tiene el Paraguay, que es la música paraguaya. Excelente. O sea que hay mucha gente ya. Hay muchísima gente. Hola. Sí, estoy preguntando, hay muchísima gente. Para mí es muy importante que haya mucha gente que pague su entrada, porque lo recaudado vamos a donar a toda la gente que necesitan acá en el departamento central. Esa es la idea, ese es el objetivo. Señores, estoy feliz por llamarnos. Gracias. Volvemos en un momento con ustedes. Yo le estoy llamando porque estamos medio atrasados en el tema. Un abrazo grande a todos ustedes y a toda la gente. Y gracias a todos los amigos que hacen posible esta tremenda felicidad que estoy teniendo hoy día. Volvemos. Chao. El canal de la familia La Peña entre amigos, señor Marco Padre, Brizuela. estoy muy feliz porque voy a aplicar el vibromasajador orgánico ya a un gran amigo mío, Milciades, hace rato. Sí, señor. Y, no, el relax que te va a producir vibromasajador orgánico ya. Dice Mar Salud y Cultura. 522-610, no te contigues, no hay tema. Exactamente, sí, Claro. señor, sí, señor. Y Salud y Cultura, compañero, el JJ Martínez, nuestro amigo. Vamos a conseguir un vibromasajador para... Sí, cómo no. Comprometido JJ, Sí, para sí, los para amigos, relajarme un para- poco, JJ, por para favor. todos los amigos. Bueno, señores, el domingo 4 de diciembre, en la plaza del barrio San Pablo va a haber una gran pollada a beneficio. Nuestro gran amigo Alfredo Mora debe operarse y necesita un gran músico del famoso dúo Mora Villalba. Alfredo, vamos a estar el domingo 4 de diciembre en la plaza del barrio San Pablo. Estamos entonces, ¿eh? Alfredito, va a salir todo bien, mi socio querido. 1000 por 1000. Señor Ever Cáceres, bienvenido. Muchas gracias por el espacio, Juan Cancio. Un saludo para todos los colegas que están acá sentados y un saludo para toda la gente que está mirando tu programa. Estamos con el tema de nuestro festival Romanza a Carapegua. Así ¿Tercera edición ya? Tercera edición. Estamos... Siempre gratis. Siempre La gratis. entrada. Gratuita la entrada. Excelente. Y vengo a invitarle a toda la gente que está viendo tu programa para que pueda compartir con nosotros este festival que es gratuito y también es benéfico porque todo lo que recauda en la cantina va a instituciones benéficas de la comunidad. qué bueno. Así que están todos invitados. El tema de este año es Música en 200 años, aludiendo a nuestro bicentenario, que vamos a hacer una revista musical recorriendo todos los estilos de música paraguaya que se tocaron a lo largo de este Paraguay independiente y la evolución de los músicos a través de los años. O sea que tenemos en la lista de artistas a un solista de arpa, a un dúo, a un trío, a un conjunto, a un cuarteto vocal, a todo. Va a estar Don Alberto de Luque, va a estar Carlitos Vera, Los Orregos, va a estar mis compañeros de Grupo Generación, Marcelo Rojas, el actor Jorge Ramos, vamos a tener el ballet Elisa Binader, a los cambacocuelos afrodescendientes de Paraguarí, a la banda Peteque Peteque de Yaguarón. Sí.
Y también aprovecho para agradecer a todas las instituciones y las empresas que nos están apoyando para poder cumplir con todos nuestros costos, ¿verdad? Sabe bien que es muy costoso un evento así. Y bueno, nada más que eso y agradecerte por el espacio para venir a invitar. El 10 de diciembre. 10 de diciembre, sábado 10 de diciembre. Colegio. 21. Colegio San Alfonso, De a las Carapeguá. 21, en Carapeguá. Gracias, Ever. Gracias a vos por el espacio y por favor. Lastimosamente no vas a estar. Un abrazo para vos. Bueno, gracias. Escucharle en voz a Tiago. Tiago Maelo. Tiago Maelo. Red Guaraní, el canal de la familia, vuelve en un momento. Piemonte. Red Guaraní, el canal de la familia. Los cumpleaños, ayer fue el cumpleaños de Pedro Ojeda. Felicidades, querido colega y amigo. Hoy es el cumpleaños de mi sobrina Pasita Orrega Penayo, mi sobrinita que cumple 9 años. Hijo. El miércoles 30, presentación del CD de Ñito Campos. Gracias, Ñito, por el CD que me enviaste. Un abrazo, que tengan mucha suerte. Local Café Bohemia, hora 21:30, ahora con Luis Álvarez y orquesta. Ya está, con Luisito. Bueno, buen añito. Saludos a la tía Olga y a Kiko Dávalos. Marco. ¿Querés tener algo importante? ¡Quiero! Un smartphone. ¿Eh? Smartphone. ¿Ey, papá? No. Y bueno, una Explícame. promoción nueva de Tigo. Fíjate, sortea un Samsung Galaxy S2 cada hora, por hora. ¡Qué bueno! Sé inteligente y si no sos lo mismo, envías Tigo al 2012 y tener un smartphone te hace más smart. Ah, más Marco. Smart. Sí, o sea que la inteligente, no, entonces lo mismo te ha dicho, Lo mismo. Entonces te llama Milchaez. Sí, Tigo al 2012. ¿Quién va a cantar ahora? Vanessa. Un tema, Vanessa. Bueno, antes... Si quieres pararte, puedes pararte para estar más tranquila. Muchas gracias. Acostarte lo mismo nomás también, como quieras. Adelante, Vanessa. Bueno, quiero agradecerte, Juan Cáncer, por esta oportunidad tan grande que nos das
Este es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Siempre estamos del otro lado viendo. Muchas gracias por apoyarme y a la juventud, ¿verdad? Este chico también. No, Muchas Vanessa, gracias. hay que agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de estar en un programa que también Él nos está regalando. Así nomás de sencillo. Acá no es ni Juan Cancio, ni Marco, ni 40 personas que están trabajando. Esto es porque así tiene que ser. Amén. así Porque sea. Dios quiere. Así es. Bueno, y un saludo muy especial a toda la gente hermosa de Itapúa, de donde yo vengo, en mi ciudad de María Auxiliadora, que me está apoyando, está leyendo los mensajes. Muchas gracias. Saludos a Ramonita también. Así mismo, a nuestra compueblana, ¿verdad? Que está por acá. Ramonita Vera. Un saludo muy especial. Bueno, y también a toda mi familia, a mi mamá, que desde allá nos está viendo. Un saludo muy especial. Y con este tema les saludo a todos mis tíos, mis tías, mis primos que me están apoyando. Muchas gracias. Y a mi amiga que vino acá. Después de un año vuelvo a verla, así que qué bueno. un gusto enorme. Así fue, de Juan Gabriel voy a estar cantando. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no te aferres a un imposible. Ya no te hagas, ni me hagas más daño, amor. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada. Pero te fuiste y que regresabas. No me dijiste y sin más nada, porque no sé. Pero fue así, así fue, así fue, así fue. Te brindé la mejor de las suertes. Me propuse no hablarte ni verte. Y hoy que has muerto ya de solo hay nada. Y ya no puedo ni debo quererte. Ya no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me
Excelente. Para toda María Auxiliadora Vanessa. Ah, espectacular. Volvemos en un momento. Muy bien. Continúa la peña entre amigos. Señor Marcos Brizuela. Siempre para alimentarse, Raulito, 2 servicios de bocaditos. Tercera proyectada, Casi Oleari, bocadito y chucoromba. 499-34, delivery. 14 de Pedro Juan, de cualquier momento de bocadito. Muy bien. Sí, señor. Bienvenido, señor Eduardo Benítez Riva, guitarrista clásico, representa. Ahora ya te diga tu disco de Navidad en Familia Verá, Eduardo. Bienvenido. Sí. Bueno, muchas gracias, todo bien, Juan Cancio, una vez más por el espacio que me está dando. El ideal del disco este es reavivar otra vez ese espíritu navideño, ¿verdad? Que yo no sé si es que se perdió por el tiempo o se fue apagando esa llama. Entonces, la idea del disco es que surja otra vez ese ambiente, ese espíritu y que haya esa unión otra vez entre las familias y los amigos. Y con eso es el ideal, digamos, del disco que estoy lanzando ahora. ¿Cuándo tenés un concierto a mano? Y en este año no sé si es que voy a hacer ya algo, pero de hecho el disco está en venta acá en el Centro Familiar de Oración y qué bueno, qué bueno. En la librería. Y estoy haciendo circular por mis medios, o sea. El famoso sello Yihuahua. Exactamente. Así es. ¿Ven? Bueno, Eduardo, que tenga muchísima suerte. Quiero que te quedes acá. Marcos, termina nuestro programa. Le agradezco a Dios inmensamente por esta gran alegría que tenemos hoy domingo. Le agradecemos a todos nuestros compañeros que hicieron posible que nosotros salgamos en sus hogares, en todo el país. Gracias por todos los llamados que nos hicieron de diferentes partes del mundo. Gracias, compañeros, gente que están en las oficinas, que nadie le da. Hay más de 40 personas que están trabajando para que el programa Entre Amigos salga al aire. Muchísimas gracias, Marco, a Vanessa, a María Ruth Franco, a Milciades, Víctor, Luis, gracias, gracias. ¿Y dónde está RR? ¿Se fue? Ah, ya se fue. Ariel, muchísimas gracias. Tiago, gracias. Nos despedimos entonces. Maestro, con... maestro. Maestro. Gracias, Tesorí. Gracias, gracias, Tiago. La gente también. Sí, Sí, San Pedro, a Ciudad del Este, toda la a ver gente. nuestra gente, Antonio. Entonces nos despedimos María con Teresa, unos Lito, temas de señor Elisa. Milciades y sus amigos. Más grande amigos, fuera. Dice eso, amigo, para la tele nomás. Ella pues acá tu pase la embesa, pues ahí te vi. Ani quererme ve y saber no se atrevido ja. Con ayumín pero que se atrevido monguera se. Ani leimo a cada pegarere bárbara. Es suplicamin de ese jandero pe ani y posee. Ese mintenazi a mi de cuál es el guaitini. Oveta esa pendero pea, sereno y de no va y que me igual y mi va, besa ya camino ese jandero pe ani y posee. Ese mintenazi a mi de cuarece el guaitini. Poeta esa pendero pea, sereno y de no, pero hay que me igual y mi viva pesa ya ver. Bueno, serendí y por ante mato de casa. Ana de monte y arate no tiene gustar. Y pues
Este programa fue presentado por Cobertura Tigo, 17 departamentos, una señal que nos une.